Capítulo 3. Los resultados de las pruebas y la interpretación. Uno de los objetivos de este estudio es generar un mapa práctico de los campos energéticos de la conciencia, que permita delinear el rango y la geografía general de un área no cartografiada de la investigación humana. A fin de facilitar la comprensión del lector, las designaciones numéricas obtenidas para los diversos campos de energía se han redondeado, de manera que las cifras puedan compararse. Al examinar el mapa de la conciencia, entre paréntesis, véase la página siguiente, cierro paréntesis, queda claro que los niveles calibrados se correlacionan con procesos de conciencia específicos, emociones, percepciones o actitudes, visiones del mundo o creencias espirituales. Si el espacio lo permitiera, el cuadro podría extenderse para incluir todas las áreas de la conducta humana. A lo largo de todo el proceso, los resultados se han corroborado mutuamente. Cuanto más detallada y extensa era la investigación, mayor era la corroboración. El mapa de la conciencia. Pondré fotografía de este mapa. El punto de respuesta crítico en la escala de la conciencia calibra en 200, que es el nivel asociado con la integridad y el coraje. Todas las actitudes, pensamientos, sentimientos, asociaciones, entidades o figuras históricas que estén por debajo de este nivel debilitan a la persona. Los que calibran por encima la fortalecen. Este es el punto de equilibrio entre los atractores débiles y fuertes, entre la influencia positiva y la negativa. En los niveles inferiores a 200, el impulso primario es la supervivencia personal, aunque la parte más baja de la escala, la zona de desesperanza y la depresión, también está ausente esta motivación. Los niveles superiores del miedo y la ira se caracterizan por impulsos egocéntricos surgidos de este instinto de supervivencia personal. En el nivel de orgullo, el motivo de la supervivencia puede expandirse para incluir también la supervivencia de otros. A medida que se cruza la demarcación entre la influencia negativa y la positiva, se entra en el coraje. El bienestar de los demás se hace cada vez más importante. Al llegar a 500, la felicidad de los otros emerge como una fuerza motivadora fundamental. Los niveles superiores a 500 están caracterizados por el interés en la conciencia espiritual, tanto para uno mismo como para los demás. Y al llegar a 600, los objetivos principales son el bien de la humanidad y la búsqueda de la iluminación. Entre 700 y 1000, la vida se dedica a la salvación de toda la humanidad. Apartado. Comentario. La reflexión sobre este mapa puede producir una profunda expansión de la empatía con la vida en toda su variedad de expresiones. Si examinamos detenidamente las actitudes emocionales menos, entre comillas, virtuosas, nos damos cuenta de que no son buenas ni malas. Los juicios morales solo están en función del punto de vista del que proceden. Por ejemplo, una persona apenada, entre paréntesis pena, que calibra en un nivel energético muy bajo, 75, estará mucho mejor si se eleva hasta la ira, que calibra en 150. La ira, que en sí es una emoción destructiva, sigue siendo un estado de conciencia bajo, pero, tal como muestra la historia social, la apatía puede aprisionar a subculturas enteras, además de a individuos. Si los desesperados llegan a desear algo mejor, entre paréntesis deseo, 125, y a continuación usan la energía de la ira del nivel 150 para desarrollar el orgullo 175, pueden dar el paso hasta el coraje, que calibra en 200, y continuar mejorando sus condiciones individuales o colectivas. Por otra parte, quien haya alcanzado un estado habitual de amor incondicional encontrará inaceptable cualquier inferior. A medida que la conciencia individual evoluciona, el proceso empieza a perpetuarse y a corregirse a sí mismo, de modo que el automejoramiento se convierte en un estilo de vida. Es posible observar este fenómeno entre los miembros de los grupos de los 12 pasos, que trabajan de forma constante para superar las actitudes negativas, como la autocompasión y la intolerancia. A las personas situadas más abajo en la escala de la conciencia, estas actitudes pueden parecerles aceptables y a veces las defienden con vigor. A lo largo de la historia, todas las grandes disciplinas espirituales han ofrecido técnicas para ascender por estos niveles de conciencia. La mayoría de ellas también han insinuado e incluso han afirmado de modo específico
que ascender por esta escala es una tarea ardua, que el éxito depende de contar con un maestro, abro paréntesis, o al menos con unas enseñanzas, cierro paréntesis, que dé instrucciones claras e inspire al aspirante, quien de otro modo podría desesperarse ante su incapacidad para alcanzar el objetivo sin ayuda, pero que el cuadro que aquí presento ayude a felicitar esta gran tarea humana. El efecto epistemológico de tomar conciencia de este esquema es sutil, pero puede llegar muy lejos. Estos descubrimientos tienen aplicaciones prácticas en el ámbito de los deportes, la medicina, la psiquiatría, la psicología, las relaciones personales y la búsqueda de la felicidad. Por ejemplo, la contemplación del mapa de la conciencia puede transformar la comprensión de la causalidad. A medida que la percepción evoluciona junto con el nivel de conciencia, se ve que lo que en el mundo denomina el dominio de las causas es, de hecho, el dominio de los efectos. Al responsabilizarse de las consecuencias de sus propias percepciones, el observador puede trascender el papel de víctima y entender que nada ahí fuera tiene el poder sobre él. No son los acontecimientos de la vida, sino cómo uno reacciona ante ellos lo que determina su efecto positivo o negativo en la propia vida, si se experimentan como oportunidades o como fuentes de tensión. El estrés psicológico es el efecto neto de una condición a la que el sujeto se resiste, pero la condición no tiene ningún poder en sí misma. Nada tiene el poder de generar tensión. La música muy alta que eleva la presión sanguínea de una persona puede resultar deliciosa para otra. Un divorcio puede ser traumático cuando no es deseado o liberador cuando sí lo es. El mapa de la conciencia también arroja una nueva luz sobre el progreso de la historia. La distinción entre fuerza y verdadero poder es de la máxima importancia para los propósitos de este estudio. Podemos, por ejemplo, investigar una época histórica, como el final del colonialismo británico en India. Si calibramos la posición del Imperio Británico en aquella época, que consistía en la defensa de sus propios intereses y en la explotación, vemos que estaba bastante por debajo del nivel crítico de 200 en la escala de la conciencia. En cambio, la motivación de Mahatma Gandhi, entre paréntesis, que calibra en 700, estaba muy cerca de la cumbre de la conciencia normal. Gandhi ganó su lucha porque su posición era mucho más poderosa. El Imperio Británico representaba la fuerza, que calibra en 175, y cuando la fuerza se enfrenta con el poder, acaba siendo derrotada. A lo largo de la historia, la sociedad ha intentado tratar los problemas sociales por medio de la legislación, la guerra, la manipulación comercial, las leyes y las prohibiciones, todas ellas manifestaciones de fuerza, solo para comprobar que dichos problemas persisten o vuelven. Aunque los gobiernos o los individuos procedentes de posiciones de fuerza son miopes, el observador sensible le queda claro que las condiciones del conflicto social no desaparecerán hasta que su origen subyacente quede expuesto y sea sanado. La diferencia entre tratar y curar está en que, en el primer caso, el contexto sigue siendo el mismo, mientras que en el segundo, la respuesta clínica es un efecto de un cambio de contexto que trae consigo la retirada completa de la causa de la dolencia, en lugar del mero alivio de los síntomas. Una cosa es recetar una medicación para la presión sanguínea alta y otra muy distinta es expandir el contexto de la vida del paciente para que deje de estar enfadado y reprimido. Es de esperar que la empatía derivada de la contemplación del mapa de la conciencia acorte el camino hacia la alegría. La clave de la alegría es mostrar bondad incondicional hacia la totalidad de la vida, incluso la propia. A esto le llamamos compasión. Sin compasión, apenas consiguen nada significativo los empeños humanos. En el contexto social más amplio ocurre lo mismo que en la terapia individual. El paciente no está realmente curado hasta que invoca el poder de la compasión para sí mismo y para los demás. Llegando a ese punto, el sanado puede convertirse en sanador. Fin del capítulo 3.